Bueno, vamos a empezar, si os parece. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas a La Vorágine. Para quien no es gente nueva, pero para quien no haya estado aquí nunca, pues La Vorágine es un espacio que gestiona la asociación con el mismo nombre, La Vorágine Crítica, que pretende ser un espacio de encuentro abierto, libre, plural, y no es discurso, creo que va demostrándose, y nada, está a puntito de cumplir un año, así que también os invitamos a los fastos internacionales que va a haber, que consisten básicamente en una fiesta, como debe ser, que la vamos a tener en el Café de las Artes el día 26. Quien quiera venir, va a haber un montón de cosas, va a pasar un montón de cosas y va a ser muy divertido. Quien quiera ir nos tiene que pedir una invitacióncita, porque aunque es entrada libre, el aforo es limitado. Entonces estamos repartiendo para que nadie se quede, solamente esa es mi cuña publicitaria. Por lo demás, ¿cómo funciona el espacio? Aquí siempre todo es entrada libre, decimos que la salida es voluntaria y eso significa que ponemos una cajita ahí que pone colabora por si queréis apoyar al sostenimiento del espacio y a los pagos de los gastos y esas cositas. Estos sábados feministas, que este es el segundo que hacemos, ¿verdad? Arrancaban un poquito en el contexto del montaje del monólogo de la vagina. Nos parecía, y hablando con las chicas, nos parecía interesante darle continuidad más allá de monólogos y más allá del exitazo brutal que ha tenido y esas cosas, que se siga debatiendo sobre los temas que al final pues abre, ¿no? Abre ventanas de temáticas y era interesante. Así que hoy estamos con Noelia Fernández, con el tema de transexualidades y transgéneros. Ya está programado el próximo primer sábado de mayo y el primer sábado de junio, o sea que hay sábados feministas todo el rato. Agradecer la asistencia, agradecer a Noelia y nada. Muchas gracias, Paco. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo sé que probablemente lo que se espera es que yo llegue aquí y hable en tiempo y luego os pregunte que si tenéis algo que decir, si queréis comentar algo, si tenéis alguna duda. Pero no voy a empezar así. Y espero que os resulte interesante de la misma manera que a mí me resulta. Bueno, yo llevo tiempo trabajando en transexualidad, en el ámbito del género y de la identidad sexual, y hay un elemento que me parece importante si queremos hablar de transexualidad o de transexualidades y transgéneros esta tarde. No podemos empezar a hablar de qué es ser transexual, que es la identidad sexual, si no clarificamos antes o si no pensamos antes qué es eso de ser varón o ser mujer. El sábado del mes pasado, el primer sábado feminista, hablamos de género, de hombre, de mujer y de algunas cosas muy interesantes que nos contó Sara, pero a mí me gusta que hoy retomáramos esa idea de pensar en qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Y aquí es donde yo quiero que habléis y que esto se convierta en un espacio de diálogo en la medida de lo posible, donde yo voy a ir introduciendo elementos con los que yo he trabajado, que yo conozco y que me parece que pueden ser interesantes que queden aquí expuestos. Así que me gustaría que pensásemos en eso, en que pudieseis pensar y compartir qué es para vosotros ser hombre o mujer, en qué yo puedo identificar que yo soy una mujer. ¿En qué veis vosotros que yo soy una mujer? ¿Dónde está que yo soy una mujer? Y ahora es cuando vosotros respondéis. ¿Dónde creéis que se ve? ¿Qué me define a mí como mujer? Bueno, a mí. ¿Qué me define? ¿Qué os define a vosotros como hombres o mujeres? ¿Dónde está? La voz. La voz. Mi voz es característica de mujer. ¿Por qué? Porque es más alta que un hombre. Es fina. ¿Sí? ¿Podríamos añadir tópicos a eso? ¿Es dulce? ¿Sí? No siempre. Está claro que no siempre. Ya. Está claro que no siempre. ¿En qué otras cosas podéis ver o podéis sentir que sois mujeres u hombres? En la ropa. En la ropa. ¿Cómo es la ropa de mujer?
Bueno, depende de la mujer, pero las estereotipos como vestidos y tal. Aunque no hay ninguna mujer aquí, quizás. Sí, la ropa es diferente y podríamos distinguir en cualquier tienda, en cualquier espacio, qué es de mujer, qué es de hombre. Nos lo dicen todo el tiempo. Eso nos lo dicen. Sí. Nos dicen que es una cosa. Vamos a tratar a partir de lo que es, ¿qué podemos rebatir a eso? ¿Vale? ¿En qué otras cosas? Características físicas, ¿no? Fisiológicas, que se ven así a primera vista, pues igual. No sé si hay vello o no en la cara, si tenemos pechos, no, se identifica, hay como cualidades físicas que ya como que nos sirve para decir hombre, mujer. Por ejemplo, pelo, ¿sí? Maquillaje también. Cómo nos adornamos o qué complementos utilizamos, maquillaje o no, el tener pechos o no tener, la anatomía biológica. Sí, la anatomía. Tener genitales femeninos, tener vagina o tener pene, nos distingue. ¿Alguna otra cosa más hace que yo sea mujer? Que quieras ser mujer. Que yo quiera ser mujer. O que te sientas. Muy interesante. Que hables de ti Con por ejemplo, ¿no? Con adjetivos que terminan en A. Que hable de mí como una mujer. Si Es yo... que digas que me identifica a mí como mujer. Si hubieras dicho que me identifica a mí como hombre, creo que nos habría descolocado un poco y habríamos empezado a hacer un ejercicio. Si tú dices que me identifica a mí como mujer, como tú te defines a ti, también me da una pista. Y los hombres todavía no han hablado. ¿Tú quiénes son los hombres? Que te pares en un escaparate de ropa. ¿Perdona? ¿No te oigo? Si te paras en un escaparate de ropa. ¿Qué otras cosas definen al hombre? Al hombre. Bueno, Creo en que un no puede haber escaparate de escaparate. ferretería, a lo mejor. Vale, es igual, es todo el armazón de tópicos, que somos más seguros, que somos más agresivos, que hablamos de fútbol, o yo no, pero hablamos de fútbol, Sí. y que sabemos siempre lo que hay que hacer, eso es muy importante. Y nunca preguntamos por dónde se... No, por eso, creemos que sabemos lo que hay que hacer siempre, por lo tanto lo preguntamos, y sí, pues si luego están las características anatómicas, igual, paquete o no paquete, y más pelo, menos pelo, ese tipo de cosas. De tal manera que cuando vemos a una persona inmediatamente sabemos si es varón o mujer, ¿no? No siempre. En todas las cosas o en casi todas las cosas que hemos dicho, salvo alguna, yo veo a alguien, veo su ropa, sus características físicas, veo cómo se comporta, si pregunta o no pregunta, y yo digo, ese es un hombre. De hecho, nos descoloca si nos entra dudas. ¿Eh? De hecho, nos descoloca si alguien se duda. Sí, de hecho, si no puedo identificar claramente eso, a mí me da miedo. ¿Ahora qué voy a decir? ¿Y ahora cómo me comporto? Si no sé lo que tengo delante, lo desconozco. Así que creemos que cuando vemos a alguien, sabemos inmediatamente si es un hombre o una mujer. Luego volveremos sobre estas fotografías. Ya veremos si son hombres o mujeres o qué, ¿vale? Podríais identificar ahí quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres, ¿no? En un primer golpe de vista. Bien, casi todas las cosas de las que hemos hablado... casi todas las cosas de las que hemos hablado tienen que ver con lo que comúnmente entendemos como sexo. En la calle entendemos como sexo. Luego vamos a ver qué es el sexo. El sexo, en la calle, para todos, es cuando identificamos a alguien por los roles, por cómo se comporta, por si lleva ropa o no lleva ropa, de hombre o de mujer, por si tiene gustos de hombre o de mujer, le gusta el fútbol o le gusta hacer punto. Entendemos el sexo como alguien que dice, yo digo de mí misma soy una mujer, que tengo ese sexo sentido, y además esa persona pertenece a ese sexo cuando su anatomía biológica, sus cromosomas, sus gónadas, sus genitales y su cerebro parece que funciona prototípicamente como mujer o como hombre. Cuando una persona cumple todas esas características en uno de los sentidos, en uno de los sexos, hombre o mujer, decimos que es hombre o mujer. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que esto es confuso, que esto es equivocado, que esto
lleva a perpetuar que quienes somos y la diversidad que formamos en la sociedad esté absolutamente determinada con todas las consecuencias que eso tiene. Que se entienda que si no nos ajustamos a este pack, si yo no tengo roles de mujer, no me digo que soy mujer, no tengo cromosomas de mujer, genitales de mujer, biológicos, y mi cerebro no funciona prototípicamente como el de una mujer, ya no soy una mujer. ¿Qué pasa? Lo mismo con el hombre. Si no encaja en todo, ya no es un hombre. Un hombre que no tiene roles de hombre no es un hombre, ¿no? Así que el funcionamiento social en torno a lo que es un hombre y una mujer está muy condicionado por entender que todas... Ay, perdonadme, voy a coger agua. Para eso está. Gracias. Que todas las dimensiones del ser humano, que todo lo que es ser humano es el sexo. Y ese es un error conceptual importante. ¿Qué es importante definir antes de hablar de transexualidad? Vamos a hablar de sexo. El sexo son todas esas características que nos identifican como seres sexuados anatómicamente, biológicamente, es decir, todo lo que es biológico. Ahí hablamos de sexo. Ese es el sexo, macho, hembra, si lo queremos llevar a otras especies. Ese es el sexo. Bueno, ¿no quiere ir? Sí, ahí lo tienes. Hablamos de género, o de identidad de género, vamos a ver lo que es la identidad de género, cuando entendemos todas las características que se construyen socialmente y que se vinculan prototípicamente a uno u otro sexo. De momento estamos con dos sexos, ya veremos de aquí a 10 minutos, ¿vale? Ese es el género. Mis gustos, mi forma de comportarme, mi manera de vestir, mis preferencias. Cuando yo me siento a gusto y me identifico, en este caso de momento con uno de los géneros, varón-mujer, yo tengo mi identidad de género de varón o mujer, vinculada exclusivamente al entorno social, a la construcción social, no al sexo biológico. Hasta aquí, ¿podría tener yo, como me veis, una identidad de género masculina? Pregunto. Sí. ¿Por qué? Porque es tu construcción, es lo que tú tienes un sexo femenino, imaginemos, pero tú puedes tener una identidad masculina, ¿no? Perfectamente. ¿Y en qué se vería mi identidad masculina? Identidad de género. No, identidad de género, Identidad de género. ¿Identidad de género? ¿En qué? En los roles y psicológicamente, primero psicológicamente y después eso lo traduces en roles, ¿no? En la manera de comportarme, lo que me puede gustar, Sí. sí podría darse. Así que género y sexo son dos cosas diferentes. Vincularlo es uno de los errores más importantes cuando hablamos de transexualidad y de transgénero. ¿Vale? ¿Qué es la identidad? Estamos hablando ya de identidad. ¿Qué es la identidad? Aparece después lo de arriba. ¿Qué es la identidad? El sentido individual de cada uno. La conciencia inmutable, lo cual no quiere decir que no se pueda, que no sea flexible, inmutable, de que yo soy yo. En el ámbito de la sexualidad, de que yo soy yo sexuada, como yo me siento, como mujer en este caso. Esa es la identidad. Si tenemos claros estos conceptos que son prioritarios para poder hablar de transgénero y de transexualidad, podemos empezar a vislumbrar algunos elementos importantes. Yo os pregunto, aunque yo os lo he enseñado. Bueno, así facilita que habléis, ¿no? No da tiempo. No se da pistas. Yo pregunto, hasta ahora solo hemos hablado de dos sexos, yo solo he hablado de dos sexos, hemos vinculado, para explicar, aunque sean diferentes, qué géneros, qué roles sociales irían vinculados a esos sexos ahí en la calle, cuando salimos, en muchas de las personas que conocemos, y ahora yo os pregunto,
solo existen dos identidades, dos construcciones psicológicas, sexuales y de género. ¿Qué creéis? Que no, es que está clarísimo que no. ¿Por qué no? Porque yo, al ser un ser humano, lo quiero tener todo. Yo no me tengo por qué quedar solo con los estereotipos de mi género, sino que yo también quiero ser ruda y tener mal carácter, y puedo querer tener cosas que tiene la parte del hombre, y quiero serlo todo, porque al fin y al cabo soy humano. Muy bien. Y ni siquiera por lo que queramos ser cada cual, creo que socialmente también hay un montón de géneros. O sea, no es lo mismo ser paramente heterosexual que ser marica, que ser cura, que ser boyera. Entonces, cada una cosa de esas, porque se supone que tienen roles distintos, gustos distintos, tal y como hemos definido género, deberían de entenderse como géneros distintos, aunque los sexos por ahora sigan sin estar en discusión, que solo son dos, ¿no? Eso lo iba a preguntar enseguida. Cada uno es diferente, y en esa vivencia particular, en esa construcción particular mía con mi entorno, de quién soy yo socialmente, de mi género, yo formo mi identidad, yo formo quién soy, yo me construyo como mujer. Ahora existen, teniendo claro que las identidades son múltiples y diversas, ¿existen múltiples sexos? Sí. Sexos. Sí, yo la primera vez que conocí a una persona asexuada, por ejemplo, fue un shock para mí, porque no había conocido a nadie. Cuando me contó toda su historia y su vida y su relación con el sexo, claro, yo flipé a colorines por desconocimiento, pero era otro sexo. Porque aunque se definía como asexuada, tenía una conciencia de su asexualidad. Ponedme algún otro ejemplo, y ahora retomamos ese. De si existen más de dos sexos. Un bebé nacido con el tercer sexo, un bebé nacido con ambos, con XXXY, y un combinado de ellos. Es decir, eso genéticamente existe en humano y en los perros. Y una pregunta, y si tú decides, reconozco mi desconfianza, igual digo una burrada tremenda, pero si tú decides adaptar tu sexo a tu género, ¿qué es lo que intuyo que pasa en algunas personas transexuales? No sé, por eso he dicho desde la burrada, pero de alguna manera no es una burrada, tú decides que tienes una identidad, o sea, tú tienes una identidad de género, físicamente, biológicamente no sientes que puedes realizarla porque no corresponde, y caminas hacia allá, no sé. Sería una nueva forma de sexo, un nuevo sexo. Si tenemos en cuenta que el sexo es los cromosomas, el funcionamiento cerebral, los genitales, etcétera, ¿existen más combinaciones que el macho-hembra, simplificando? Sí. Sí. Pero no podemos olvidarnos de que para hablar de sexo tenemos que ir siempre a esos criterios biológicos, porque si no estamos incurriendo en el error, contribuyendo al error de mezclar que el comportamiento es una consecuencia inmediata del sexo biológico. Así que ni siquiera hay dos sexos. Hay muchos correlatos en la naturaleza que nos hablan de eso también. Hablaremos más adelante de intersexualidad y de otras cosas, ¿vale? Pero es importante que no vinculemos. Que yo pueda decidir cómo es mi sexualidad, cómo no la es una cuestión de identidad y de roles. El sexo tiene que ver con la biología, aunque tampoco es dicotómico. No lo es. Vale, bueno. Teniendo en cuenta que el sexo no es exclusivamente dicotómico, que hay XXY, que hay múltiples combinaciones biológicas, que los roles tampoco son roles ajustados, limitados, condicionados ni vinculados a la biología, ni muchísimo menos, y que en esa construcción e interacción con el entorno yo me construyo, mi identidad sexual se construye, inevitablemente cada uno de nosotros somos distintos. Inevitablemente y afortunadamente. Partiendo de ese lugar, es el único lugar en el que podemos empezar a hablar de una manera razonable de transexualidades y de transgéneros. ¿Sabíais
decir así en 2 o 3 palabras quién es para vosotros o para vosotras una persona transexual? ¿Qué es? Un género que no encaja en un sexo, que no se siente que encaja, o un sexo que no encaja en un género. No sé si te han oído, pero yo sí. Un sexo peleado por un género, vamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Todos estáis de acuerdo? Una persona transexual es aquella persona, como muy bien decías tú también antes y ahora tú has hilado, una persona que se siente del sexo contrario al que tiene. Ahora vamos a distinguirlo de transgénero. Una persona transexual se siente del sexo contrario al que tiene. Luego vamos a ver lo de los roles y el género, que también hay un conflicto. Va más allá de un cambio de roles y de un cambio en el género. Va más allá de eso. Cuando encontramos personas que no se acomodan a su género, no tienen necesariamente que querer cambiar su sexo. Cuando una persona no encaja su identidad de género en el sexo biológico que representa, es una persona transgénero, si no lleva a cabo ningún proceso de modificación de su anatomía. En ese caso hablamos de personas transgénero. La persona transexual es aquella persona que necesita, en mayor o menor grado, con toda la diversidad humana existente, modificar su sexo. Tiene un rechazo importante hacia su anatomía. Y esa es una de las variables que diferencian a una persona transexual de una persona transgénero. ¿Sí? Esa es la definición, de una manera coloquial, de lo que es una persona transexual y una persona transgénero. Ahora, ¿cómo es la vivencia? Y lo vamos a ver enseguida, de las personas transexuales y de las personas transgénero. Es muy variable, porque también son diversas. Todos somos diversos, diferentes. Pero es importante tener claro, nuevamente, ese concepto. Cuando yo hablo de a través de trans, a través de sexual, a través del sexo, yo siento una incomodidad, un malestar psicológico grande con mi sexo. Cuando soy transgénero, no tiene por qué. Perdona, yo he perdido. Aunque tu identificación o tu concepción de ti mismo tenga más que ver con el sexo con el sexo contrario. En transgénero me he perdido cuál es el matiz. La transexualidad, el transexual lo he pillado. Hay un rechazo claro al sexo biológico, pero en el transgénero no existe ese rechazo. Pero o tu no identificación personal o tu identidad personal sí corresponde al sexo contrario. Solo que no hay un rechazo al género. Al género, ¿no? Al género. Vale. Eso es. A las normas. A las normas. ¿Algún Al otro género. O a tu propio cuerpo. ¿Hay más de dos? Sí, algún otro género. Sí, a algún otro género, porque conviven, Vale. porque es mucho más flexible. Pero para entenderlo, no se revela, no se identifica con el género que se espera de acuerdo a su sexo. Como no se identifica con el género esperable de acuerdo a su sexo, vive con otra identidad de género. Esas personas son personas transgénero, que no necesitan modificar su anatomía. No es una necesidad vital. ¿Sí? ¿Habéis oído alguna vez hablar de intersexualidad? Porque qué cantidad de palabras, ¿eh? Qué cantidad de palabras. Aquí hemos tenido que aprender muchas muy rápido. ¿Habéis oído hablar de intersexualidad? Y a quienes lo hayáis oído alguna vez, ¿de qué habéis oído hablar? ¿Qué es? ¿Quién es una persona intersexual? ¿A quien os suene? Personas que tienen genitales externos de masculinos y femeninos. Pueden darse muchas combinaciones, pero es lo que antiguamente, es exactamente eso, llamamos hermafroditismo. Bueno, hablamos de personas intersexuales cuando coexisten en modo muy variable manifestaciones biológicas, sexuales de ambos sexos. En manifestaciones muy variables, que no vamos a detallar aquí.
porque no, vamos, algo que tengáis mucho interés, pero donde coexisten características genitales, gonadales, etcétera, en mayor o menor medida de ambos sexos. Así que, hablando de personas intersexuales, ¿os imagináis qué pasa con estas personas? ¿Qué género tienen? ¿Qué género tienen? Pues Sí, inicialmente sí, pasa les- como con sí les todos dejan. nosotros. Claro, porque Se deciden sus decide. padres desde pequeños. Porque el lío, Eso es lo que yo iba a decir. ese lío es gordísimo, ¿no? Tienen el que decide la familia como con nosotros, solo que en esas personas es más claro que lo que hacemos los adultos con los menores es absolutamente arbitrario. En ese caso es caso, o en brutal. esos casos es muy claro, Es brutal. porque no tenemos muchos elementos para decidir y decidimos los adultos qué género van a tener esos niños, cuál va a ser la identidad que tienen que construir sexual. Lo mismo que hacen con nosotros. Nos miran, tiene vagina, muy bien, una niña. Bueno, antes, ¿no? Cuando estamos en la barriga, una niña ya se pone en marcha, la cuna rosa, que va a ser peluquera, todas las expectativas se ponen en marcha. Así que, la intersexualidad es un ejemplo claro del daño que hacemos vinculando los géneros a los sexos, de las presuposiciones que hacemos los adultos, bueno, la sociedad, en relación a los géneros, de lo dictatoriales que son, de cómo tratamos de hacer de que el sexo determine absolutamente quiénes somos. Y es un ejemplo claro la intersexualidad. Bueno, ¿por qué hablo de homosexualidad? ¿O por qué reflejo la homosexualidad como un elemento a distinguir? Porque no siempre están bien diferenciados. Quien yo sea no tiene nada que ver con lo que a mí me atraiga. Ahora, ¿pueden coexistir? Sí, claro. ¿Puedo ser una mujer transexual, lesbiana o bisexual? Claro. Puedo serlo. Como cualquier otra mujer. Como cualquier otra mujer. Pero son cosas diferentes. No es un continuo. No soy en un momento de una mujer lesbiana que necesita más y decide iniciar un proceso. Son elementos absolutamente diferentes. Y este es otro de los tópicos que más daño hacen a las personas transexuales. Pero tú, ¿para qué te vas a cambiar, mujer? Si antes si ya lo hemos aceptado, que eres lesbiana. No, mira, yo soy un hombre transexual. Ese es otro de los elementos que más daño hacen a las personas transexuales. Y a las no transexuales. Nos hace daño a todos. Bueno, si tenemos claro esto, podemos hablar de transexualidades y de transgéneros. Y yo os voy a hablar un poco más de transexualidad porque tiene elementos diferentes y porque voy a recoger elementos de los transgéneros cuando hablemos de transexualidad. Bueno, no sé si hasta aquí queréis decir algo, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? Bueno, Sí. una cosa, que cuando se habla de homosexualidad, creo que, que se vuelve a caer en la presuposición de que hay un sexo parecido al tuyo, igual al tuyo, pues es el homo, o uno que sea distinto, ¿no? Es el que representa el deseo heterosexual. Y no sé si precisamente a través del discurso transexual es la oportunidad de romper con ese concepto, ¿no? Bueno, con ambos en realidad, porque obviamente no existe homosexualidad sin heterosexualidad y viceversa. Y no sé de qué se podría empezar a hablar en realidad, pero yo creo que es algo que en algún momento a lo mejor debería terminar desapareciendo. El hablar de homosexualidad, ¿quieres decir? Creo que sí. O sea, sobre todo si queremos Sí. deshacer la supuesta naturaleza omnipresente de la diferencia sexual, debería desaparecer entonces todas las consecuencias que tiene, entre otras, la distinción entre deseo heterosexual y deseo homosexual. Que invade el mundo en el que vivimos. El heterosexismo y el androcentrismo. Está por todas partes. Incluso cuando a veces trabajamos en esto nos damos cuenta de hay cosas que se cuelan. Pero igual, Que se nos cuelan a todos siempre. no, Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. pero igual estamos en una fase en la que hay que marcar tanto los términos y tantos términos. Igual llega un día que podemos hablar de sexualidad, punto pelota. Pero en este momento, después de tanto no reconocimiento y de tanta exclusión, Sí. es el momento como de poner etiquetas, que a mí también te entiendo perfectamente, pero para llegar luego a un momento en que sea sexualidad. Las etiquetas se ponen por todas partes. No. Es decir, Es que nos ponían unas y ahora ponemos otras, mucho más adecuadas probablemente, pero que claro, el
sueño sería el... Luego hay gente que es la primera que ellos se ponen las etiquetas, Sí, claro. porque necesitan marcarse. Claro, diferencias, claro, o sea, claro. sería un trabajo más Claro. personal. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sería difícil que aquí alguien viniera a hablar de heterosexualidad y cisexismo. Cisexismo somos hombres y mujeres biológicos, y heterosexualidad sería difícil, ¿no? Que alguien... Bueno, vamos a organizar una charla para hablar de cisexismo y heterosexualidad. Bueno, me serían para ver qué significa cisexismo. Por curiosidad. Oye, buena idea. Sara, programarlo. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa es que es importante tenerlo claro, porque si no, cuando salimos a la calle seguimos perpetuando llamar a las cosas de una manera diferente, y no solo llamarlas, entenderlas de una manera diferente, con el daño que eso genera para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, voy a contaros algunas cosas sobre la transexualidad. Solo algunas. Y si tenéis interés en alguna otra cosa y yo la puedo resolver, os la resuelvo. Que tengamos claro que personas transexuales, es decir, que sienten malestar con su sexo, y personas transgénero, están presentes desde todos los tiempos. Hay casos en la mitología griega de personas transexuales. Hay varios mitos en relación a esto dentro de la mitología griega. Y luego hay un recorrido largo de casos documentados y bien documentados en torno a la transexualidad. Aunque es verdad que el concepto no aparece hasta el siglo XX. Pero sí tenemos, insisto, casos, o por ejemplo, Nerón en Roma ya autorizaba operaciones de reasignación de sexo, solo entre la realeza, pero se hacía, ya se hacía. Así que nos encontramos con una realidad o con realidades que están presentes desde que estamos en el mundo, porque todo el tiempo hemos sido diversos. Lo que ha hecho ha sido negarse y ocultarse. Y de la misma manera hay correlatos en otras especies. Y con esto no quiero que se entienda que nos pasa lo mismo que a ellas, pero hay otras especies, otros organismos vivos, donde también hay reasignaciones y cambios de sexo. Hay algunos peces, algunos caracoles, que en determinadas condiciones cambian su sexo. Así que no solo estamos viviendo o con esta realidad a lo largo de toda la historia, sino que sigue pasando en otras especies. Insisto, esto solo quiero contarlo porque como muchas veces vinculamos nuestra identidad a lo biológico, también en lo biológico hay mucha diversidad. Así que eso se cae. Bueno, ¿cómo se construye esa identidad sexual en una persona transexual o transgénero? Pues para poder identificar, bueno, ¿y esto cómo empieza? En una persona transexual, de repente, ¿cómo se gesta esta identidad? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo mismo que nos ocurre a las personas no transexuales. Nacemos, aparte de contar con todas estas expectativas, ¿no?, del entorno que condicionan absolutamente en base a nuestros genitales. Como somos, crecemos desarrollándonos psicológicamente en interacción con ese entorno. Y en ese proceso de construcción de la identidad, y no quiero enrollarme con estos asuntos, es alrededor de los 4 o 5 años cuando ya tenemos conciencia de seres sexuados. Ya sabemos que somos hombres o mujeres. A ver qué hombres o qué mujeres, pero ya lo sabemos, aunque no podamos ponerle nombre. Y este dato os lo cuento por algo que os voy a contar después, cuando os cuente algo de menores transexuales, de bueno, ¿y esto a partir de cuándo? Si hay que cambiar lo biológico, ¿desde cuándo? ¿Hasta dónde? Alrededor de los 4 o 5 años ya sabemos que somos seres sexuados, ya lo sabemos, ya tenemos conciencia de eso. A partir de los 4 o 5 años las personas transexuales empiezan a decir yo no soy un niño, yo no soy un niño, yo no soy una niña, yo no soy una niña, córtame el pito, ponme el pito, todas esas cosas, desde muy jovencitos en muchos de los casos. Esa construcción de la identidad, donde la persona transexual se niega todo el tiempo, el sexo biológico que tiene, y todo lo que recibe del entorno es censura, castigo. Ellos siempre dicen, y ellas, que se les educa en el no.
y estoy totalmente de acuerdo. No hagas esto, no te pongas lo otro, no vayas allí, no digas eso no es de niño, eso no es de niña. En esa censura, en ese castigar todo el tiempo quien uno es, muchas veces, no siempre, estas personas crecen negando quiénes son durante mucho tiempo en su vida. Algunos más y otros menos, afortunadamente cada vez hay más apoyo familiar y ocurre menos. Pero durante muchos años hay silencio, hay negación de quién soy yo, hay la presión de lo que va a suponer enfrentarme y decir quién soy. Y es un momento especialmente difícil la adolescencia, ¿cómo no? Que lo decimos para nosotros también. ¿Por qué? Porque si lo que sienten es un rechazo absoluto hacia su anatomía biológica, es un momento en el que los caracteres sexuales secundarios se ponen de relieve. Crece el pecho, crece el pene, sale el pelo. Así que es un momento difícil para las personas transexuales. Pero también es a partir de ese momento cuando progresivamente ganan autonomía para tomar las decisiones que necesiten de reasignación de sexo. Este es el proceso de una manera muy sencilla de cómo se construye esa identidad sexual, ese malestar con el propio cuerpo y con la imagen corporal. Otra cosa es que a partir de esa construcción de la identidad, a partir de esa edad adulta, estas personas ponen en marcha un proceso sanitario que les ayude a conseguir los cambios que necesitan. Ese proceso está absolutamente medicalizado, está absolutamente patologizado, porque estamos en una sociedad que castiga todo el tiempo que uno se salga de ese marco inicial que yo os mostré al principio. Así que el castigo es demostrar todo el tiempo que soy inocente. Ir pasando obstáculos, uno y otro, y otro, y otro, solo para poder ser quien yo soy. Ese proceso sanitario es absolutamente paradójico, porque a una persona transexual, para poder empezar un proceso de reasignación, le piden dos cosas. Y ahora me explicáis a ver qué opináis. Le piden un diagnóstico de problema mental, de trastorno mental. Sí, claro, de psiquiatra. Pero por otro lado le piden un informe psicológico de que está en buen estado de salud mental para afrontar lo que viene. Muy este sistema. Y este es un ejemplo más de cómo estamos en una sociedad que castiga ser diverso, que castiga que yo viva mi sexualidad como necesite, no como quiera. Y dentro de como necesite, como quiera. Pero a veces ni siquiera como quiera, como necesito. Y se castiga todo el tiempo. Se castiga desde lo legal, con trámites. Bueno, hace no tantos años salió una ley que permite que cambien su DNI, pero hasta hace no tanto tiempo se les cacheaba en todas partes, porque uno empieza un proceso de reasignación, tu fisionomía cambia, pero en tu DNI sigue poniendo Antonio. En mi caso, Manuel, con todos los inconvenientes que eso tiene. Un poquito más adelante vamos a hablar de las diferencias entre varones y mujeres. Y vamos a ver cómo, lo siento por quienes estéis aquí, se nos castiga a nosotras infinitamente más. Incluso nos castigamos nosotras, entre nosotras, en esta situación mucho más. Bueno, solo quiero decir que estas personas, porque voy a aprovechar a hacerlo, sufren mucho para conseguir ser quienes son, se encuentran muchísimas dificultades, muchísima presión y muchísima opresión, las dos cosas. Y al final tiene tantas implicaciones vitales como que dejen de estudiar para pagarse sus procesos, que se alejen de sus familias, que se alejen de sus amistades y que se sientan absolutamente presionados por ser quienes son. Y ahora vamos a ver cómo muestran quiénes son, porque las mujeres transexuales tienen que ser muy mujeres y los hombres transexuales tienen que ser muy hombres, porque si no tampoco encajan. Y ya han hecho una transgresión muy grande, estoy hablando con ironía, bueno, no sé, estoy hablando desde lo que se ve. La transgresión ya ha sido tan grande que ahora tengo que encajar, porque si ahora tampoco encajo,
que es de mí, que es de mí. Pero de eso vamos a hablar enseguida. Estamos hablando de transexualidad y yo ya he empezado a hablar de hombres y mujeres transexuales. En base a lo que hemos hablado, ¿podríais decirme, al sexo, al género, de quién hablo cuando hablo de mujer transexual? ¿Qué características tiene? ¿Podríais decírmelo? Una persona que nació con un cuerpo masculino y ha terminado siendo o pareciendo un cuerpo femenino. Cuando en la sociedad fuera, incluso entre muchos profesionales que trabajan con estas personas, hablan de hombres transexuales, de hombres, porque el criterio dominante es la anatomía biológica. Sigue siendo así, así que si os lo encontráis ahí, es un hombre que se viste de mujer, es un hombre que se siente mujer. No. Es una mujer que nació con un cuerpo de hombre. Y ese es un elemento importante también para cuando hablemos. Porque es abordar la realidad desde lo importante, que es quién es o quién soy. No desde, nuevamente, ese determinismo biológico que vincula todo el tiempo quién soy con lo que parece que soy, ¿no? Biológicamente. Bueno. Voy a contaros alguna cosa en relación con la vida de las personas transexuales. De que podía hablar de transexualidad, ya he hablado de muchos términos y de diferenciar las cosas, porque me parecía importante también. Es una oportunidad para hablar de la gente, que no está aquí, pero yo sí. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero poner de manifiesto, y no porque no tengan muchas fortalezas y no tengan algunos una vida más feliz que la mía, quiero poner de relieve las dificultades, entendiéndolo desde ahí, desde el lugar de denuncia, no de que no haya elementos positivos en sus vidas, que hay muchísimos, claro, porque son muy resistentes, porque se reconstruyen, porque el ser humano es muy capaz de sobrevivir y de rehacerse ante las dificultades. Pero me gustaría hablar, insisto, denunciar de esas dificultades a las que se enfrentan, que vienen fundamentalmente, por no decir totalmente, ocasionadas por el contexto social, que es absolutamente androcéntrico, absolutamente heterosexual y que nos condiciona todo el tiempo. Así que voy a hablar primero de qué implicaciones biológicas tienen, después de las psicológicas y después de las sociales, como he hecho antes con sexo, género e identidad. ¿Qué implicaciones os parecen a vosotros biológicas que tienen las personas transexuales? ¿Qué les pasa? ¿Conocéis? El chute de testosterona y el chute de hormonas. Sí, hay en el proceso sanitario, inicialmente hay un proceso de hormonación que tiene además que seguir unos criterios absolutamente horribles de evaluación, de cuestionamiento. A mí voy al médico y nadie me pregunta que por qué soy yo mujer y por qué quiero tomar la píldora. Mire, señor, nadie hace eso. Cuando estas personas van, todo el tiempo son cuestiones. Hay un proceso hormonal y a partir de ahí, progresivamente, de acuerdo a como dice el sistema, salvo que lo hagan fuera del sistema, hay un proceso de intervenciones hasta donde las personas quieren. Hay muchas personas que no se intervienen, por ejemplo, los genitales. ¿Dejan de ser transexuales, de acuerdo a lo que yo he dicho? No, porque existe un malestar significativo y un deseo grande de reasignar la anatomía. ¿Qué ocurre? Que muchas de las intervenciones, especialmente en el caso de los hombres, no tienen buenos resultados, ni en funcionalidad, ni en satisfacción, así que deciden no hacerlo. Viven con eso y tienen parejas y familias y todas esas cosas. En el caso de las mujeres transexuales, los resultados son mejores en la dimensión biológica. Tienen resultados más funcionales, más satisfactorios, pueden tener relaciones sexuales satisfactorias, no siempre en el caso de los varones, cuando hacen toda la reasignación. No solo tienen esas implicaciones biológicas, no solo necesitan ahorrar, ir a operarse a no sé qué país, pagar 24.000 euros
estar solos o solas, porque se desplaza la familia un mes, estar un mes en otro lugar, no solo las implicaciones del proceso, sino todas las consecuencias que también tiene estar tomando hormonas durante mucho tiempo a largo plazo. Así que es un elemento que ayuda a explicitar la necesidad grande que tienen de iniciar el proceso. Uno no se mete en todo eso si no lo necesita. Por más que desde ciertos sectores se diga lo contrario. Uno no es que, fíjate, no se conformó con ser lesbiana o con ser gay. No. Necesitan llevar a cabo cambios y hacen lo que sea, lo que pueden. Eso en relación a las implicaciones biológicas. No quiero detenerme en las enfermedades, pero incluso enfermedades a largo plazo también. Pero tiene muchas implicaciones, sobre todo psicológicas. ¿Qué implicaciones psicológicas parece que tiene? ¿Qué dificultades hay? Casi todas, ¿no? Desde la soledad, en el que normalmente deben quedar, ¿no? De la familia, el rechazo y demás, y psicológicamente debe ser durísimo aguantar aparte de ese juicio permanente. Imagino que hay riesgo de depresión, de, no sé, de casi todo. Sí, luego están, como os digo, para iniciar un proceso necesitan un certificado de que están sanos mentalmente y lo están. Pero uno de los elementos más importantes, os lo decía al principio, son educados y educadas cuando esto aparece en momentos iniciales de la vida, en la corrección, en el no te acepto, no te valoro, no te respeto como tú eres. Y eso tiene una afectación para la autoestima tremenda, tremenda. Ahora, ¿las personas transexuales no tienen autoestima? No es así, ni muchísimo menos. Digo que hay muchas dificultades que vienen de que desde el primer momento las personas que te quieren no te protegen. Y no quiere decir que no quieran protegerte. A lo mejor no saben, pero no lo hacen. Esa es la realidad, no lo hacen. ¿Qué implicaciones tiene? Un poquito más a largo plazo, que en la medida en que los que me quieren, me tienen que querer, no me quieren, yo tampoco me quiero. Y cuando yo no me quiero, las posibilidades de estar mal y de tener situaciones difíciles son mucho mayores. Mucho mayores. Insisto, estamos hablando de dificultades. La inmensa mayoría de las personas transexuales son felices, pero han pasado por un proceso de muchísimas dificultades psicológicas. De hecho, el porcentaje de intentos de suicidio es 4 veces mayor que la población general. 4 veces más. No solo hay implicaciones psicológicas, sino que hay implicaciones sociales. Y estas son probablemente en las que es más visible el papel del género, donde uno puede identificar de manera más importante las diferencias entre mujeres transexuales y varones transexuales. Hay muchas diferencias. ¿Qué dificultades sociales comunes os parece que tienen las personas transexuales? El rechazo, la violencia, tanto física como emocional como psicológica. Crecen en un contexto de violencia cuando ya tu familia no te valora. Y todo lo que conocen, salvo escondites sociales, son situaciones de coerción, con la que aprenden a vivir, Las situaciones de violencia son de lo más variado, pero son diferentes a veces para hombres y para mujeres. ¿Conocéis alguna mujer transexual? ¿Conocéis? Sí. ¿Y algún hombre transexual? ¿Y os parece que hay diferencias? No en cómo son, cada uno es como es diferente, eso ya lo hemos dicho. ¿Os parece que hay diferencias o no? ¿O no lo sabéis? Hombre, igual un poco, o sea, en el sentido de que yo conocer personalmente no conozco, pero sí que se ven, o sea, se ven a muchas más mujeres transexuales que a hombres. Sí. Muy bien, ese es uno de los elementos más importantes. El hombre transexual es invisible, socialmente. Es absolutamente invisible. Es biológicamente mujer. Es biológicamente mujer. Es invisible. A veces ellos también contribuyen. ¿Por qué? Porque es tan doloroso ser visible, que mira, es mejor. es una espada de doble filo. Porque lo que no se visibiliza, las necesidades que no se visibilizan no se resuelven. Bueno, es biológicamente mujer. Nadie le presta atención a esta boyera o a esta lesbiana que de repente ha decidido esto.
Y además hay otro elemento importante. El hombre transexual sube un eslabón social. Deja de ser mujer y ahora es hombre. Y eso condiciona que la permisividad, y voy a utilizar ese término, con los varones transexuales sea mucho mayor. El respeto, el valorarlos es mayor. Tanto que en sus relaciones sociales y emocionales son más satisfactorias. Son más satisfactorias. Son mejor aceptados. ¿Qué pasa con las mujeres transexuales? Que son muy visibles, y además que mujeres transexuales son visibles. Prostitución. Un tópico, prostitución, Espectáculos. espectáculo y farándula. ¿Por qué? ¿Por qué os parece que solo se visibilizan esas mujeres transexuales? Al hilo de lo que estamos diciendo. Porque encajan de alguna manera, pienso en eso, lo que estamos hablando como de espectáculo y tal, ¿no? Como que encajan dentro del estereotipo que se nos pide a las mujeres, no sé cómo, ¿no? El estereotipo de belleza, de esplendor, de glamour, ¿no? Como que encajan con eso socialmente está aceptado, bien visto, gusta, entonces prostitución. Yo Sitúas por ahí. lo situaría en que es el único espacio que te dejan, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño en mi pueblo solamente había nada de transexuales. Se puede hablar de una persona homosexual, pero con un rol de género muy marcado y tal. Y el único espacio que se le dejaba era el de florista, tenía una floristería y ahí se le permitía, y en carnavales. O sea, era como el mono de circo, efectivamente. Entonces él, para sobrevivir, tenía que adoptar esa posición casi ridícula porque era la única manera en que la gente no lo agrediera. Era un mecanismo de defensa. Totalmente de acuerdo, aunque luego voy a retomar eso que has dicho, que es muy interesante. Totalmente de acuerdo. Es el único espacio posible para ser mujer, y luego eso tiene un doble filo también, porque es el objetivo diana de burla, por ser mujer y por haber dejado de ser hombre. En este mundo absolutamente androcéntrico en el que vivimos, dejar de ser hombre es una traición, ¿eh? A veces es una traición. Y encima fíjate que mujeres, es que no tenían otro espacio, es que no había otro hueco para hacer eso, para ser mujer. Es el único lugar en el que he podido hacerlo, y ahora sirve también para que se me castigue nuevamente, todo el tiempo. ¿Os imagináis que las dificultades sociales que tienen las mujeres transexuales son tremendas? Y las dificultades para tener pareja también. Tienen muchas dificultades en general, porque especialmente las mujeres transexuales heterosexuales. Porque ¿qué hombre va a llevar a su casa a esta? Con esa voz, con esas manos. ¿Cómo le voy a presentar a mi madre? A esta. No os cuento nada que yo no haya oído, ¿eh? Cuando he trabajado. Nada. Así que el castigo social es muy grande. Muy grande. También porque la feminización biológica es más difícil que la masculinización biológica. Y eso también hace que, bueno, no solo voy contigo que eres mujer, sino con lo que pareces. Nuevamente volvemos a lo biológico. Y todo el tiempo está presente en la transexualidad porque hace tanto daño esa correlación, esa causa-efecto todo el tiempo, que es muy difícil, especialmente para las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, las mujeres tienen, en torno a la misma idea, más facilidades para tener una vida sexual satisfactoria que los hombres. ¿Por qué os parece? ¿Os parece que puede ser por algo? Que las mujeres transexuales tienen más, a nivel quirúrgico, ¿no? Porque yo, por lo que tengo entendido, es mucho más fácil convertir un pene en una vagina que una vagina en un pene. Es más fácil quitar que poner, simplificándolo mucho, ¿eh? Es más fácil quitar de cualquier otra intervención que poner. Por eso más o menos, ¿no? Y también porque supongo que también al ser una cosa que hacen para un hombre... Incluso aunque no se reasignen, su vida sexual es más satisfactoria. Incluso mujeres transexuales con pene. Lo que ocurre es que para los hombres transexuales no tener pene en un mundo faloplástico es un trauma.
Así que cuando tú les preguntas, ah, ¿tienes relaciones sexuales? Sí. ¿Son satisfactorias? Sí. ¿Y cómo son? ¿Cómo son tus relaciones? Ah, pues yo la toco, la beso, la acaricio, la chupo, me pongo una prótesis. ¿Y a ti? No, a mí no. No, a mí no. No, con eso no puedo, pero estoy muy satisfecho igualmente. Sin embargo, las mujeres, y esta anécdota la cuento siempre porque me impactó tanto, alguna de las mujeres me decía, trabajaba en prostitución, casualmente, me decía, no te podrás creer que quien me humilla de día me busca de noche. Porque nuevamente en este mundo masculino, absolutamente faloplástico, androcéntrico, hay cosas que no se pueden visibilizar y hay una imagen que cuidar del macho, en el sentido biológico, del macho, no del hombre, de quien se siente hombre. Así que las dificultades que tienen sociales son muy diferentes para hombres y para mujeres transexuales. Por esta socialización absolutamente sexista, heterosexual, machista, en la que todos participamos de una manera u otra, a veces aunque no queramos, todos participamos. Y es una situación o una realidad muy clara donde se visibilizan todas esas dificultades y donde el género y el sexo, como cosas diferentes, están condicionando la vida de todas esas personas. Muchísimo. Bueno. Solo quería dejaros, para acabar, yo no quiero contaros mucho más, salvo que me queráis preguntar y entonces yo hablo de lo que queráis. Solo quería dejaros algunos testimonios. Es algo que me gusta hacer habitualmente también. Quiero que escuchéis de manera escrita lo que dicen sobre sus dificultades, con 3 o 4 nada más. Bueno, ¿y no se ve entero? No sé cómo hacerlo. No te preocupes. Es que se ha salido del cuadro. Sí. Sube la caja, ¿no? Sí. Se ha configurado. Sí. No pasa nada. Ahí lo vas a ver. Voy a darle a los de abajo, si no os importa, esperar un segundo por si acaso, y así los movemos todos. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Para abrirlo, sí, para abrirlo. Vale. Bueno, solo algunos ejemplos de lo que estas personas dicen en relación a sus dificultades. Bueno, hay un chico, canario en este caso, me contaba que no soportaba su pecho, que solo hablar de eso se ponía nervioso. Solo estar allí conmigo, contándome cómo era su vida, le ocasionaba mucho malestar. Utilizaba habitualmente una faja que le oprimía, tanto, día tras día, y en todos los lugares, que tenía heridas en carne. ¿Quién se va a hacer heridas en carne si no lo necesita? ¿Quién va a hacer eso? Bueno, tengo heridas en carne viva, cómo los demás te miran el pecho, porque cuando alguien nos mira, y con lo que decías tú antes de que nos desconcierta, si es un hombre o una mujer, ¿a dónde vamos a mirar cuando nos desconcierta? ¿Tiene pelo? ¿Tiene pecho? ¿Tiene nuez? ¿Tiene las manos grandes? Y no lo soportan. Bueno, como los demás te miran, yo no lo soporto. Una vez me lo destrocé al intentar cortarlo. Pero mi novia me llevó corriendo al hospital, cada vez tiene menos paciencia. Bueno, solo que escuchemos de su voz, de sus letras, cómo se sienten en relación. Esto no sería necesario si aun con el malestar tan grande que sienten, socialmente no hubiera esa persecución. Porque las personas transexuales que consiguen tener una vida más o menos satisfactoria a veces toman decisiones de no terminar todo el proceso.
o de vivir más tranquilo, de no estar pendiente todo el tiempo de a dónde me estás mirando, de qué estás pensando de mí. Y ahí, por más que el malestar sea un malestar psicológico y que necesiten llevar a cabo algunas decisiones como una necesidad vital, no es incompatible con que la respuesta social que damos acrecienta, agudiza, empeora su situación y hace que ocurran cosas de este tipo, que se destroce. Bueno, otro chico dice, tengo pareja desde hace 3 años, os lo contaba antes, pero relaciones sexuales no, y eso, bueno, a ver, yo así, pero yo no dejo que me toque. Cuando me opere será otra cosa, pero así no lo soporto. Yo estoy contento porque nos queremos mucho, y bueno, así me conformo. Aunque no es lo que me gustaría, pero es que no lo soporto. Nuevamente ceden espacios porque han vivido tanto tiempo negándose y en un contexto donde es absolutamente necesario que un hombre tenga pene. ¿Cómo un hombre no va a tener pene? Cuando hay hombres no transexuales que tienen alguna situación que hace que no tengan pene, o sea, un micropene, o sea... Pero no es tolerable socialmente, tampoco para las propias personas, que son las primeras que se dañan viviendo situaciones de este tipo. Otro tipo de situaciones, no se habla de muchas situaciones que son difíciles para estas personas, un aeropuerto, por ejemplo, si no han podido cambiar su DNI, que te cacheen, miles de situaciones difíciles, esta es una de ellas. ¿Puedes imaginar por un momento lo que supondría para ti estar en una ducha común, por ejemplo en el gimnasio, y tener que estar atenta constantemente para que nadie vea que tienes pene? Resulta muy humillante que alguien vea en mí a una mujer hasta que llega el momento de desnudarme por alguna razón. Te vejan, insultan, se asustan, gritan, a una se le quitan las ganas de exponerse a esas situaciones. Terminas por dejar de hacer tantas cosas. Con una respuesta social diferente, esto no ocurriría tampoco. Bueno, y la última, que me parece probablemente la más importante, junto a esta idea de que si hay cambios sociales, si tratamos de visibilizar y de respetar, de separar primero sexo y género, absolutamente, separarlo, y respetar que tanto sexo como género son diversos y que cada uno vive con lo que necesita y luego con lo que quiere y con lo que puede, no estarían ocurriendo este tipo de situaciones que acabamos de relatar. No ocurriría. Pero esta idea también me parece importante, como para que yo deje de hablar y habléis vosotros si queréis. Que es que al final te das cuenta de que solo tienes un camino que seguir, iniciar el proceso, tomar la iniciativa, coger las riendas de tu vida. Solo así podrás ser feliz, aceptarte y que te acepten. Al final, existe en el imaginario de muchas de estas personas, o de la mayoría, que no hay otra alternativa que seguir adelante y que lo demás vendrá. Y ese tiene que ser el mensaje para nosotros, que también, ¿no? Que al final da igual. Para estas personas la presión social, aunque daña muchísimo, es menos fuerte que lo que necesitan, como para nosotros. Cuando necesitamos algo tratamos de resolverlo a toda costa. Pero si no hay cambios en ese movimiento social, en esa manera de entender la sexualidad, el género, la identidad, de entender a las personas, de respetarlas como son, de no creer que no se entienda todo desde esa perspectiva absolutamente masculina, faloplástica, biologicista, no va a ser posible que tengamos en el futuro ciudadanos, que hay muchos, personas transexuales y transgéneros, que puedan ser ciudadanos felices. No vamos a poder tener la oportunidad, las personas no transexuales, de conocer y flexibilizar y salir de esa educación androcentrista, faloplástica y masculina en la que también nos han educado a los no transexuales. Y abrirse a esa nueva realidad es tener la oportunidad de romper con algunos mitos, con algunos tópicos, con algunos prejuicios que dañan no solo la relación con las personas transexuales, sino entre hombres y mujeres. Para mí, trabajar con personas transexuales me ha facilitado el camino para poder relacionarme en mi vida con hombres y mujeres, para poder romper con algunos tabúes que a mí también, que yo también he estado educada en ellos, yo también participo de esto, trato de hacerlo lo menos posible, pero yo también lo hago. Y conocer a estas personas, tratar de romper
las barreras facilita que nuestra percepción sobre el mundo y las relaciones de hombres y mujeres sea diferente también. Así que qué mejor que sus testimonios para cerrar y para que podáis decir qué os sugieren, qué os hace pensar, con qué me gustaría que me contarais. ¿Qué os dicen las personas transexuales? Si estuvieran aquí seguro que les diríais algo. Yo voy a hacer por ejemplo. Y nada, yo me callo, que al final quería hablar poco, pero he hablado mucho. Y me siento. No sé si me habréis grabado algo, porque como me he movido tanto... Todo esto. Bueno, pues eso, yo no voy a decir nada más. Ahora no sé si queréis decir vosotras y vosotros algo. Yo te quería hacer una pregunta que creo que no tiene una respuesta muy concreta, pero dado ese componente social tan fuerte que tiene contribuir en un futuro a lo que decía este chico de aquí, de que no haya sexos y que no haya palabras para tener que decir nada, supongo que el comportamiento con los niños tiene que ser muy importante. Entonces, ¿de qué forma? O sea, yo no tengo hijos, los voy a tener, pero bueno, tengo sobrinos. ¿Cómo hay que tratar a un niño para no dirigirle por un camino? Dejarle ser, simplemente. Si tú me conoces a mí, que soy adulta, entro por la puerta, ¿cómo me tratas a mí sin...? Me dejas ser, ¿no? Sí, pero ya está el estereotipo del que hablábamos antes. Te voy a ver entrar y como adulta ya te habrás autodefinido de una manera, entonces tendrás unos comportamientos. Pero un niño que todavía no se está... ¿Cómo le ayudas a no definirle tú? Inicialmente yo creo que es inevitable, quiero decir. En la sociedad en la que vivimos, pues cuando nace se le llama Pedro, se le llama María. Sí, ya marca un poquito. Otra cosa es que a medida que el niño o la niña hace determinadas peticiones, yo le niegue. Porque también a lo mejor yo tengo la expectativa de que mi hijo va a ser deportista y no le gusta nada más que jugar con la Wii. A lo mejor puedo dejarle ser, y esto es un ejemplo muy simple, pero a lo mejor puedo dejarle ser con las peticiones. A lo mejor yo inicialmente le digo, mira, vamos a ir a jugar al tenis, o al rugby, o a lo que sea. Y si el niño no quiere ir, quiero decir que tú puedas guiar a tu hijo o a tu hija como en otras realidades, yo no veo inconveniente en eso. De hecho, los niños necesitan una guía, la necesitan para poder construirse individualmente. Eso no quiere decir que condicionemos y censuremos sus peticiones, que los niños saben, es que con 4 años, por eso os he dicho antes lo de los... Sí, por eso, ya saben. Y con 2 años tienen algunas cositas claras. Con 2 años. Otra cosa es que no lo puedan verbalizar, no puedan argumentar en la manera que hace un adulto, ¿no? Pero sencillamente con dejarles ser, con no castigarles por quererse poner unos tacones, por querer cambiarse el nombre, por querer... Porque si el niño o la niña se siente querido, respetado, valorado, va a ser un proceso mucho más fácil, muchísimo más fácil. Yo lo que quería decir es que, escuchándote, a mí me parece que era un tema al final todo de hegemonías, ¿no? Es decir, al final o se acepta la diversidad en todos los campos, no hablo solamente en este, o no hay mucho, o sea, sí se puede acompañar a una persona y obviamente es mejor no negar todo que negarlo, pero seguimos en un mundo de hegemonías. Si no eres blanco o blanca, no eres heterosexual, no sé qué, ¿verdad? Pero se aplica a todo, ¿no? Pues una persona negra tiene que demostrar más que una persona blanca, una persona homosexual o transexual, bueno, esto, ¿no? Entonces al final yo creo que volvemos a un tema muy, muy general, ¿no? Y muy importante, que es el tema de las hegemonías y que la diversidad... Yo lo reflexionaba otro día con un texto, bueno, de un proyecto ahí, pero que es algo que siempre he pensado. A mí me parece muy canalla o muy cabrón que haya que estar todo el tiempo diferenciándose para abrirse huecos con los codos en la sociedad. Y la hegemonía es tan brutal, o sea, la cultura hegemónica es tan brutal que te obliga luego a copiar patrones de los que supuestamente rehuyes. No sé, yo siempre he tenido una pelea con amigos y amigas que tienen otra identidad de género diferente a la mía y que imitan todo el tiempo los patrones que supuestamente son los aceptados, ¿no? Claro, porque tú por una parte
necesitas visibilizar, Claro, es lo que decía Noelia, claro, si no te no. visibilizas no se cumplen tus necesidades, pero Claro. por otra parte dices, ¿yo por qué me tengo que visibilizar si yo vivo tan tranquilo? Claro, no, con sí, lo que soy? sí, yo entiendo el porqué esa, pero por eso hablo del tema de las hegemonías, que al final es un tema de cómo conseguimos que la diversidad no sea friki, no sea rara, no haya tampoco que llevar cuidado con todo. Y yo siempre pongo el ejemplo, y me ha gustado antes cuando has hablado tú, María Galindo, que algunos la conoceréis, la boliviana. A mí me encantó una entrevista que le hicimos y yo le pregunto, ¿y qué opinas del término LGTB? Y dijo, ay, perfecto. Yo soy lesbiana, gorda, trabajadora y boliviana. Sí, o sea, y ella decía, es que estoy harta de que todo el mundo tenga que llevar cuidado conmigo y yo cuidado con el otro y tal. Pues sí, me decía, yo soy bollera, yo no tengo ningún problema, o sea, es que no me afecta en absoluto. Pero claro, eso es un nivel de autoestima y de conciencia de construcción de la leche, ¿no? Lo triste es que tengamos que estar todo el tiempo en esto. Entonces yo al final creo que es una lucha contrahegemónica para que la hegemonía, la cultura hegemónica no nos machaque siempre, en todos los aspectos, ¿eh? En todos. No hablo solamente en el de identidad, de sexo o en el sexual, ¿no? No sé, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que yo creo que hay muchas diferencias vitales, ¿eh? Hablo de la vivencia en personas que tienen atracción Claro. con cuestiones de identidad por el daño que se hace desde muy joven, por las implicaciones que tiene No, en la eso lo entiendo, trayectoria vital. Eso lo entiendo perfectamente, voy más a lo general, pero que de alguna Estoy de manera, acuerdo. como proyecto de sociedad o de gente que pensamos, deberíamos ir hacia lo otro. Entiendo perfectamente el caso individual de frustración, de angustia, de necesidad de reconocimiento, de lo que sea, ¿no? Pero Pero estoy totalmente de acuerdo, claro, sí, totalmente. Y Noelia, a nivel de Cantabria, o sea, ¿qué recursos hay para menores transexuales? Me refiero, yo la poca experiencia que tengo, o con el único caso que me he encontrado, en realidad no tenía muy claro cómo acompañar, o en ese caso eran los educadores que estaban trabajando con él, cómo acompañar o a dónde ir o dónde arroparse, porque además muchas veces el caso es eso, como es un niño, lo que dice, igual ya se le pasará, ¿sabes? O se le quita un poco el valor claro, en realidad se le quita el valor a la experiencia que está exponiendo. Y en realidad, pues eso, si el propio entorno de profesionales que está acompañando le quita credibilidad a esa vivencia, o sea, en Cantabria, ¿qué recursos hay? Que yo conozca, no hay. Bueno, yo llevo no tantos años aquí, pero me he preocupado, por saber. Que yo sepa, no hay. Ni para mayores tampoco, ni para adultos. Bueno, sí se atiende a adultos, bueno, con ciertas limitaciones. Con ciertas limitaciones, entonces las personas se van a otros lugares. A vivir, a hacer vida a otros lugares. Pero ya os he dicho antes que desde muy chiquitito uno tiene conciencia de quién es. Claro. No solo sexual, sino de quién es. Pero no hay muchas opciones. ¿Por qué se sienten? Es una cosa que yo no la pregunto desde la curiosidad. ¿Por qué desde tan temprano, por qué se sienten incómodos con el sexo? ¿Tiene que ver con el género que les han metido? O sea, porque claro, yo siempre he pensado que eso, que lo del género es lo que decía Sara en la primera charla que dijo, el género es violencia. Y una de las mayores violencias es obligar a una persona a llegar hasta el punto de querer cambiar su cuerpo para poder sentirse identificado con lo que cree que tiene, o sea, con lo que él se siente como, no, él o ella. Pero es ¿por que... qué tienen esa, o sea, porque claro, una cosa es el transgénero, que es lo que has dicho tú, pueden cambiar el género sin cambiar el sexo, pero ya estamos hablando de que ya no solamente quiero cambiar el género, también quiero cambiar el sexo. Dices dos cosas importantes. Una, que hay mucha violencia de género, en relación al género, con los niños y niñas que muestran ya una identidad contraria a lo esperable, o no ajustada, o no coherente con su sexo biológico, que es lo que espera todo el mundo. Y hay una violencia, eso hemos dicho, desde que son chiquititos y chiquititas. Y otra cosa es el origen. ¿De dónde viene esto? No se sabe. Y si yo me atreviese a decir algo, estaría haciéndolo mal. Hay muchos estudios que hablan de diferentes explicaciones. No se sabe. Y por eso lo patologizan. Lo que sí se sabe es, si yo te pregunto a ti qué es lo que hace que seas mujer, ¿tú podrías decir lo que es lo que os decía al principio? No, tendrías que decir un montón de elementos. Pero al final, todos podrían ser rebatidos. Porque visto no sé cómo, podrías vestir diferente. Porque hago no sé qué, podrías hacer diferente. Porque todo es externo, es del género. Y eso es absolutamente variable, construido.
Y esto va más allá. Claro, es algo mucho más profundo. Sí. Sí, los psicólogos hablamos del yo, de esa identidad personal, de esa conciencia inmutable, pero que es difícil de explicar, pero cuyo origen no se conoce. Sí, porque a mí desde pequeña yo quería por Reyes, yo no quería muñecas, yo quería legos y yo quería cosas y mi madre siempre me decía, no, que eso es de niños, pero a mí eso nunca ha querido nunca me ha provocado el hecho de que yo quiera. A mí me pasaba lo mismo, yo también quería jugar con niños y jugar con cosas de niños. Claro, a mí me gustaba jugar con los niños. Pero eso es lo que me da curiosidad, que a mí eso me ha pasado, pero nunca me ha dado la sensación de... Pero si vamos a los adultos, ¿tú por qué sabes que eres mujer? Si quitamos todo lo de fuera, si quitamos porque visto, porque hago, porque deshago, ¿por qué soy mujer? Porque mi identidad sexual es clara. Porque yo solo podría decir al final, mira, no lo sé, es que no lo sé, solo sé que soy mujer, lo sé, dentro de mí lo sé. Porque no te sientes incómoda haciéndolo, punto. No sé. Y lo sé, dentro de mí es como hay algo que sé y que no puedo explicar, eso es lo que les pasa. Lo sé, y todo lo que viene de fuera es opresión, para que no pueda ser lo que soy. Y a veces incluso te sientes mujer por diferencia, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que si esto es ser hombre, pues yo evidentemente tengo que ser mujer. Otra cosa es qué tipo de mujer o qué tipo de hombre. Claro, a veces por diferencia, dices, si no soy una cosa, soy la otra. Es lo que claro, pero lo que está diciendo es, lo sé y tengo la mala suerte de tener este cuerpo, ¿no? En este caso es porque... Eso, el rechazo físico viene de dentro o es por los condicionantes de fuera de... Tengo un cuerpo de una manera cuando yo me siento de otra. En las personas transexuales hay una cuestión muy interna, que se ve absolutamente condicionada por lo de fuera. Absolutamente condicionada. Si socialmente hubiera menos rechazo a la diferencia entre lo físico y la identidad, habría menos necesidad de cambiar físicamente eso. Claro, porque esa es mi hipótesis clarísima, sí, clarísima. Porque podría haber un hombre transexual, heterosexual, que si encontrara una mujer que lo ama y lo respeta físicamente como es, no tendría esa presión tan brutal, aunque le molestara su cuerpo. Ocurre, de hecho, durante años. Claro, ¿no? Necesitan ahorrar para no sé qué, y están durante años y a veces luego... No, claro, pero quiero decir que si fuera más generalizado, lo que decías tú, ¿no? Si realmente no habría, oye, pues yo me identifico como hombre, es mi sexualidad y tal. Necesidad de encontrar pareja. No, pero digo, si tú, estoy pensando en esa parte de... Tu vecino, tu madre, cuando tú tienes tu identidad psicológica naturalizada hasta tal punto que es que te da igual. Que te da igual tu cuerpo. No tienes ni que explicarte, ni que decir nada, ni que tal. Yo soy lo que soy como soy. Y cuando tienes esa libertad, pues claro, evidentemente no sientes la presión externa, pero cuando no la tienes... Ahora, ¿de dónde viene? Hay estudios que hablan de que es algo biológico, que es cerebral, prenatal, hormonal, no vamos a entrar, y hay estudios que hablan de cuestiones sociales. Depende a quién le preguntes, te dirá cosas diferentes. Yo no me atrevo a decir de dónde viene porque no lo sé, porque no hay evidencias. Si le preguntas a una persona transexual, ella te dirá, ¿cómo me vas a decir que es social? Si son mis padres, entonces ¿quiénes tienen la culpa? Mis padres, mis tíos y mis primos y mi entorno y mi escuela y la de la tienda y la de... No, está claro que tiene que ser algo interno porque hay un momento en el que tú ya desde chiquitito sientes que hay claro, algo. Si los 4 pero no sabemos eso nadie te lo dice desde tampoco es 100% seguro. Pero nadie te dice desde fuera, oye, has nacido con una cosa pero yo te veo hacia otro sitio. Eso es una cosa que te lo dices tú, ¿no? Te lo dices tú, pero luego recibes una respuesta. Pero tú llevas la negación, desde antes de nacer. Pero claro, tan pequeño. Un transexual le afecta igual que al resto de la población. Quiero decir, si cuando, o sea, quiero decir, por ejemplo, el sexismo o el abuso estético de la figura femenina, quiero decir, yo me imagino a una mujer transexual, que es lo que tú decías un poco, ¿no? Que inevitablemente, claro, tiene que cumplir el canon estético, coño, porque es que ya no quiere sufrir más. Entonces, ellas se ven también luego, yo me presupongo ya en sufrir también el sexismo, el tal, que decir, sufren doblemente, ¿no? O sea, sí, es un día lo hablaba con Nicky en otro espacio, en el coche, ahí, en una conversación. Sufren la opresión de ambos lugares. Claro, es que para cambiar habría que cambiar el concepto de lo que es el físico femenino también, claro, para empezar a hombres y mujeres sufren porque tienen que acomodarse a otro rol. En dos momentos vitales, a dos, no géneros, a lo que se vincula a género, a dos sexos distintos. Y es muy duro, claro. Y también participan de...
cuando ven a otra persona transexual que no encaja, si yo soy una mujer transexual y encajo y veo a otra mujer transexual que no encaja, tampoco lo vivo bien. Porque está presente en ellas y en ellos como está en nosotros. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, que antes cuando estabas diciendo que un hombre transexual sube de escalafón social, una mujer transexual lo baja, quiero decir, por ejemplo, imagínate que Al revés. que una mujer, O sea, no, sí. sí, que una Sí, sí, mujer no. transexual entra a trabajar en una oficina, ¿vale? Y empieza a trabajar, bueno, imagínate, la imaginación es libre. Imagínate que hay alguien que la quiere contratar y que le da igual el tema de la transexualidad. Se la trata realmente a nivel de machismo, a nivel de comportamiento y todo, o siguen viéndola como si fuera un hombre y la siguen respetando como diciendo, a ver si está en un momento me va a dar una hostia, me va a tal, ¿sabes? O me va a contestar mal o cualquier cosa. Bueno, no sé, en una situación laboral concreta, de manera social, De manera no social. se entiende como una mujer. O sea, se la sigue tratando Biológica. como si fuera un hombre a nivel de respeto y a No. nivel de... No, a nivel de respeto no. No, No, porque el desprecio es enorme. Pero no se le trata como una mujer Es un freak, tampoco. es un... No. Hay un tema como circense, hay un tema circense ahí, ¿no? Hay como la mujer barbuda, ¿no? Sí, Que hay un rollo de Sí. ese imaginario además del bestiario. sí. Y porque de hecho el hermafroditismo, por ejemplo, la intersexualidad, lo que antes era hermafroditismo era parte del bestiario, ¿no? O sea que... Sí, sí. Sí. No hay una concepción de que sean mujeres como una mujer no transexual, con lo bueno y lo malo. No. Por eso está doblemente sufriría penalizado. los micromachismos diarios al uso, ¿no? Sí. Digamos que sufriría otro tipo, las violencias que yo hablaba el otro día, pero claro, yo eso no me lo había planteado, ¿no? Sí que yo daba por hecho que sí que ellas sufrirían el micromachismo, fíjate, pero no. No, sí. Como Sí, todos. sí, claro. Claro. Como todo el mundo. No sé por qué has entendido. No, pero o sea, es ¿qué hemos como- dicho para que...? No, claro, sí, siempre había dado por hecho que ellas sufrirían el micromachismo per se, o sea, como lo puedo sufrir yo o cualquiera de nosotros, pero sí que es verdad que no me había planteado lo de tratarlas a nivel social, claro, no. Con lo bueno y lo malo. Con lo bueno y lo malo, claro, no me había pensado que sufría el triple. O sea, ya por ser transexual, ya por el mero hecho de Si trabajas en una la figura institución, femenina. porque también tienen derecho a Claro. trabajar en lo que les dé la gana o lo que puedan, pues eso se multiplica, Pero va antes, creciendo. disculpa, estábamos definiendo que existen más sexos que dos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿no sería también lógico que el tratamiento, pues que si pretendemos que al transexual se le trate, si se ha convertido en un hombre, una mujer, o sea, como tal, estamos otra vez tratando de hacer dos sexos y que todo el mundo entre en uno de los dos, ¿no? A lo mejor es más justo y más adecuado, es que no soy ni un hombre ni una mujer, soy otra cosa y entonces no necesito que me trates ni como una mujer ni como un hombre, sino que trátame como soy o como yo te doy, de alguna forma que haya una interacción, ¿no? Es decir, eso sí, no me desprecies por ser diferente. tenemos ejemplos. Pero... Muy interesante eso. No sabría cómo tratarlo. No, pues es que a lo mejor tampoco hay que estudiar cómo hay que tratar y hay que dejar que las cosas fluyan de una forma más natural y llegar a eso. Lo que creo que tenemos que arrancarnos es ese prejuicio y ese, incluso cuando tenemos demasiado cuidado en cómo llamarle o cómo definirle. Yo creo que eso ya es un insulto, bueno, no un insulto, pero sí es decir, como marcando que no eres normal, que no sé cómo llamarte, ¿no? Es una discriminación positiva. Digamos las cosas como tal, pero sin ninguna carga en esa forma de lo que sea. Has dicho una cosa o varias cosas muy interesantes. Esa es una de los conflictos o situaciones conflictivas que viven las personas transexuales. Necesitan identificarse con, de una manera férrea, porque las situaciones de abuso y de coerción que viven condicionan absolutamente que necesiten encajarse para sobrevivir. Lo cual no es incompatible con el debate paralelo, más allá de las personas, de las trayectorias vitales, de lo importante que resulta que podamos tratar a las personas como son, como en la línea que decíamos con los niños, como nos vayan demandando que necesitan. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero para hablar de personas transexuales, para ellas es una necesidad importante. Otra cosa es cómo se encajen en uno u otro, ¿no? Encajaría más en eso que tú dices, la vivencia de las personas transgéneros, que naciendo como nacen,
Después yo me identifico como me identifique y ya está, o no tengo que identificarme ni con esto ni con lo otro. Pero ese es un caso diferente. Si pensamos en personas, pensamos en vivencias, son cosas diferentes. Estoy totalmente de acuerdo a favor de ese elemento de debate que promueva que yo no tenga que estar encajado todo el tiempo en todas partes, al mismo tiempo que tratemos de dar respuesta o de visibilizar que estas personas necesitan estas cosas, que se sienten así de un sexo y del otro género, de un sexo contrario al sexo que tal, no es incompatible para mí, no es incompatible, aunque estoy de acuerdo en el discurso, o en que el discurso vaya en la línea de, bueno, vamos a dejar que cada uno sea como es y a no tener que dividir todo el tiempo quiénes somos en todos los espacios. En eso estoy de acuerdo totalmente. La mayoría, creo que todos los chicos trans que conozco venían de movimientos feministas antes de empezar todo ese tránsito, ¿no? de sexo y todo esto, lo cual les hace, los comentarios que he escuchado, es, pues bueno, pues a lo mejor van al gimnasio y tal, pues se están poniendo cachas y tal, que forma parte de su forma de vivir pues más a gusto con su cuerpo y tal, pero les apesta el modelo de masculinidad que se van encontrando ahí, porque ya venían de un mundo en el que ya estaba en crítica esa forma de ser hombre, y el debate permanente es la demanda de nuevos modelos de masculinidad, el cual en realidad también sigue afectando a muchos varones que a lo mejor han nacido como varón, pero tampoco se han identificado necesariamente ni con la fuerza física, ni con la valentía, ni con no sé qué, todo esto. Entonces ahí, ¿verdad? Creo que hay un debate de fondo importante, son nuevas formas de feminidad y masculinidad para quien quiera encajar en un género, lo que sea, aparte de términos intermedios o mezclados, o lo que sea, para quien no quiera. Eso es compatible absolutamente. Sí, pero ellos plantean nuevas formas, porque además si alguien conoce personas transexuales no se da cuenta de algunas diferencias que tienen que ver con la trayectoria vital que uno ha tenido que vivir, nuevas formas dentro de, al margen de que pueda haber más allá de esos dos huecos, ¿no? Que esos huecos son muy amplios y continuos, no son dos cajas separadas. De hecho, en Australia acaba de aprobarse el género neutro. Sí. En Alemania también. Sí. En Alemania también. Y en Alemania, y acaba de aprobarse el género neutro. Pero mira, Nuria, yo la persona que conocí que se definía como asexuada en Ecuador, era brutal el caso. Había nacido intersexo. En el momento del nacimiento habían obligado a los padres, los médicos, a decidir por cuál optaban. Sí. Y el padre hacía ilusión tener un Antonio, entonces decidió que iba a ser niño. Hasta los 16 años le habían hecho como 14 operaciones y no habían conseguido que ese pene fuera más que un micropene. Muy típico. Entonces, es el primer caso en Ecuador, consiguió en la justicia que le retiraran la tutela a los padres, porque él demostró pues, que los padres estaban siendo irresponsables. Y después de toda esta locura, ya siendo adulto o adulta, o lo que sea, decidió declararse asexuado, porque decía que no podía vivir con esa locura de la dicotomía de tener que elegir, porque después decían, bueno, pues elige tú ahora. Y decían, no, es que no quiero elegir, ¿no? Entonces, yo creo que eso lleva a esa locura de los cajones, ¿no? Que lleva unos límites brutales. Y seguramente conviva con su manera de ser particular, que no encaja ni en uno ni en otro de manera definida, al menos, ¿no? Sino que tiene características de ser humano. Bien, estoy de acuerdo si hablamos en términos de también las personas transexuales y no transexuales, algunas están en cuanto al género en lugares muy diferentes, ¿no? Cada uno somos diferentes y de ahí partimos. Otra cosa es la necesidad que tienen de identificarse con, y de, dentro de la diversidad posible, identificarse con un hombre o una mujer.